Noticias de última hora, preste mucha atención. Fiscal Diana Salazar, la autoridad que incomoda a algunos y es aplaudida por otros por los casos que investiga. Una encuesta de opinión ciudadana le dio una alta calificación antes del caso Purga. Sus detractores la acusan de actuar a conveniencia. Con Diana Salazar no hay medias tintas. O la respaldan o la odian. Las opiniones a favor y en contra de la fiscal general del Estado se volvieron a encender con el denominado caso Purga, por el que ahora están en prisión preventiva. Pablo Muentes es legislador del Partido Social Cristiano y la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, entre otros, quienes son parte de los 12 imputados por el presunto delito de delincuencia organizada. Por este proceso, que se deriva del caso Metástasis, quienes apoyan su trabajo la han ovacionado y señalado que lidera, una vez más, la lucha contra la corrupción, que se enfrenta a la narcopolítica y al crimen organizado. Al contrario, sus detractores la acusan de actuar a conveniencia. Que con el caso Purga busca evitar el juicio político y es su revancha contra sus adversarios políticos por la censura y destitución de Fausto Murillo, es vocal del Consejo de la Judicatura, de quien se dice que era muy afín a ella. Lady Diana Salazar Méndez tiene 42 años. Se convirtió en fiscal general del Estado en abril de 2019, elegida por unanimidad por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. En aquel proceso de selección obtuvo la más alta calificación con 88,17 sobre 100 puntos, 49 de 50 en méritos, 28,17 de 30 en la audiencia oral y 10 de 20 en el examen escrito. Sumó un punto más por acción afirmativa al ser afrodescendiente. Por el puntaje en el examen escrito, sus opositores, entre ellos el expresidente Rafael Correa, le pusieron el apodo fiscal 1020. También la llaman con el apelativo Lady Impericia, porque en el informe de la Universidad Central, que concluyó que la fiscal sí elaboró su tesis de grado, se mencionó que hubo impericia de la entonces estudiante al momento de citar textos. En su carrera en la función judicial, Salazar ha liderado varios procesos que han concluido en sentencias emblemáticas, como los casos FIFA-Gate, Odebrecht, Sobornos 2012 a 2016, Las Torres, el caso contra el exdefensor del pueblo Freddy Carrión, entre otros. En los procesos Odebrecht y Sobornos 2012 a 2016 fueron condenados funcionarios del gobierno de Correa, incluyéndolo a él y a su exvicepresidente Jorge Glass. Sentencias criticadas y calificadas como ilegales por el correísmo. Otras causas que están en camino y que avanzan a diferentes ritmos son el caso Sinohidro, Reconstrucción de Manabí, Encuentro, Metástasis. Y ahora se suma el caso Purga, que ha provocado un fuerte sacudón por las presunciones de corrupción en la función judicial de Guayaquil, que por el momento involucra a un político, jueces, servidores judiciales y hasta a personas relacionadas con el crimen organizado, algo similar a lo que se observa en Metástasis. Salazar ha dicho que los ataques y descalificaciones que recibe no son más que intentos de las fuerzas políticas a cuyos líderes procesó y de organizaciones criminales que buscan impunidad. Diana Salazar estará en funciones hasta abril de 2025. Pero la Revolución Ciudadana busca sacarla del cargo antes, mediante un juicio político. La acusan de supuestas acciones u omisiones en 12 casos judiciales, entre los cuales están Sobornos, León de Troya, Encuentro, INA Papers o Sinohidro, Danubio. El tema está a la espera de ser tratado en la Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre. Aunque el juicio pase el filtro de la mesa legislativa, quedará en manos del Pleno ver si hay los votos suficientes para la destitución y censura. Aquello aún es incierto. El PSC ha ratificado que no respaldará la interpelación. Previamente, la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional y el Movimiento Construye también compartieron la misma postura. Pero en la política ecuatoriana nada está escrito en piedra y los votos podrían virarse en cualquier momento. Todo dependerá de la coyuntura política y judicial. Basta con ver cómo terminó una moción propuesta por Construye, para que en la sesión plenaria del 7 de marzo se incluyera en el debate una resolución de respaldo a la fiscal por el caso Purga. De los 103 asambleístas presentes, 60 votaron a favor, pero se necesitaban 70 para aprobar. Hubo 40 que votaron en contra, entre ellos la RC. Se registraron 34 ausencias y una abstención. Los ausentes fueron el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, PSC, y varios de sus compañeros de bancada, así como también legisladores de Construye y algunos independientes. José Chalco, abogado constitucionalista, es una de las voces que aplauden el trabajo de la fiscal general del Estado y califica de ilegal el juicio que se cocina en la Asamblea. Es una funcionaria que conoce el derecho, lo aplica y comprende la función máxima de la ciencia jurídica que es transformar a la sociedad, ello realiza, y aquello debe ser cualidad digna de emulación por los ecuatorianos.
Buscar una destitución absurda vía juicio político ilegal e inconstitucional de quien lucha contra la corrupción e investiga los delitos es un asunto de Estado y requiere de ese tratamiento, destacó Chalco. En la vereda de los detractores está Priscila Schettini, esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrión. Ella es parte del colectivo Acción Jurídica Popular, AJP, agrupación que asegura que Diana Salazar plagió el 40% de su tesis de grado y también un artículo científico. La denuncia llegó a discutirse en el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ello, la Corte Constitucional destituyó de la presidencia del organismo a Alember Pera. Schettini comentó que Salazar no cuenta con las credenciales para la función que desempeña y que llegó al cargo por medio de irregularidades. Por otro lado, expresó que los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno la protegieron. A cambio de esa relación, la fiscal no ha actuado con diligencia en los casos de corrupción que salpican a los expresidentes. La fiscal general es una autoridad selectiva. Simplemente actúa en los casos que ella quiere ver, que es en contra de los partidos políticos. Busca atacar a los opositores de quienes ella defiende o por quienes llegó al cargo, que justamente son los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Ha olvidado estar en el caso Ana Papers, Pandora Papers. Todos esos casos quedan en la impunidad, criticó Schettini. La fiscal tiene más aprobación que la Asamblea. Antes del operativo del caso Purga, la confianza ciudadana en Diana Salazar alcanzó el 57,7%. Su calificación la ubicó por encima de la Asamblea Nacional, así como de jueces y fiscales, según una encuesta de opinión de Sedatos, levantada entre el 19 y 22 de febrero. Asimismo, el 63,1% dijo estar de acuerdo con la forma en que la Fiscalía, liderada por Salazar, ha actuado frente a la crisis de inseguridad del país. Para Polibio Córdoba, director de Sedatos, la aceptación responde a que la gente ha visto con buenos ojos la actuación en el caso Metástasis. Cuando se ejecutó el megaoperativo del caso Purga, la madrugada del 4 de febrero, las reacciones en redes sociales e internet se dispararon. Buena parte de la conversación digital fue positiva para la fiscal, según una medición realizada por el consultor político Andrés Jaramillo con la herramienta Social Alert, entre las 15 del domingo, 3 de marzo, un día antes del operativo, y las 15 del lunes. En más noticias. La crisis del partido Sociedad Patriótica es como una especie de guerra con el Consejo Nacional Electoral en la que nos cortan la logística y nos paraliza, afirma su presidente, Lucio Gutiérrez. El CNE suspendió al PSP por un año al no justificar el uso de recursos. Un juez electoral detuvo el efecto de la resolución hasta resolver un recurso. El partido Sociedad Patriótica, PSP, 21 de enero, lista 3, se debate entre la amenaza de una posible extinción y, a la par, está en quiebra. El Consejo Nacional Electoral, CNE, lo suspendió por un año al concluir que no ha presentado sus informes económicos anuales y justificado una llamada caja transitoria, sobre la que se habría usado el fondo partidario permanente para otras causas no relacionadas con la formación política, según informes de la Contraloría General del Estado. El fundador de esta agrupación, Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y actual asambleísta, acudió al Tribunal Contencioso Electoral y presentó un recurso subjetivo contencioso que fue admitido y, a efectos de ello, suspendió los resultados de la resolución del CNE. A este litigio se suma que una extrabajadora del PSP los demandó en el ámbito civil por falta de pago de sus haberes y hace un año fue declarado en quiebra e insolvencia. Con esta causal, el CNE lo descalificó para participar en la campaña electoral por la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Para Lucio Gutiérrez, esto responde a una persecución política que busca desaparecer su partido. Es como una guerra con el CNE, asegura. En más noticias. Si Dios lo permite, así va a ser, Cristina Reyes habla de su precandidatura presidencial. La parlamentaria andina está armando su proyecto político y buscando alguna agrupación o alianza que la cobije en la papeleta del 2025. La parlamentaria andina Cristina Reyes confirmó su precandidatura presidencial en una entrevista en el podcast El Cabezazo, que dirige el comunicador ambateño Sebastián Núñez, el pasado 8 de marzo. Si Dios lo permite, así va a ser, contestó la funcionaria a la pregunta de Núñez respecto a si será candidata en los comicios presidenciales, que se desarrollarán el 9 de febrero de 2025. De momento, está conversando con varios sectores para encontrar una agrupación o alianza política que la auspicie en la papeleta porque así lo establece el Código de la Democracia. Reyes fue asambleísta constituyente, concejal de Guayaquil, legisladora y precandidata presidencial con el Partido Social Cristiano.
Reyes aprovechó ese espacio para reiterar que su relación con Mayra S., procesada en el caso Metástasis por supuesta delincuencia organizada, fue profesional y no conocía de sus actividades privadas. Mayra S. fue su relacionista pública cuando era legisladora. Según el calendario electoral, las elecciones primarias de las organizaciones políticas se desarrollarán del 3 al 17 de agosto de este año, y la inscripción de candidaturas se prevé del 13 de septiembre al 2 de octubre. En más noticias. Por la violencia en Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prorrogó este jueves por 30 días el estado de excepción a escala nacional que se encuentra en vigor desde el pasado enero por grave conmoción y conflicto armado interno decretado ante la espiral de violencia que sacudió al país a comienzo de año. La declaratoria de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica, indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado, tras la firma del decreto por parte del mandatario. El estado de excepción, con el que el gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, especialmente en la militarización de las cárceles, dominadas muchas de ellas por las bandas criminales y que fueron declaradas como zonas de seguridad. También implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de libertad de reunión, así como la libertad de tránsito durante las noches mediante un toque de queda y la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los presos. También declara a las cárceles como zonas de seguridad. La extensión de la medida prorroga la aplicación de un sistema de semaforización para el toque de queda nocturno, dependiendo de los niveles de inseguridad en cada municipio o provincia. El documento aplicó además las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador en su dictamen en el que declaró como constitucional la declaración de este estado de excepción. Asimismo, en el decreto se recordó que los servidores públicos serán responsables de cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción, después de que hayan surgido varias denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Durante los primeros 60 días del estado de excepción se han abatido a una docena de presuntos delincuentes catalogados como terroristas por el gobierno, mientras que 3 policías han fallecido presuntamente a manos de estas bandas. En el Consejo Nacional Electoral hay incertidumbre por la realización de la consulta popular el 21 de abril. La falta de recursos pone en riesgo el referéndum propuesto por el presidente Noboa. Falta poco más de un mes para que los ecuatorianos volvamos a las urnas por la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, pero al interior del Consejo Nacional Electoral hay incertidumbre porque se pueda cumplir con las fechas. La falta de recursos por parte del Ministerio de Economía, según el consejero José Cabrera, retrasa las contrataciones y la pone en riesgo. El Ministerio de Finanzas, de manera unilateral, anticonstitucional, arbitrariamente ellos dicen, no, el presupuesto es de 40 millones y no hay nada más, lo cual obviamente puede traer problemas al proceso electoral. Y la presidenta Diana Tamaint lo confirma. De hecho, señala que la situación provoca un retraso de aproximadamente 7 días en el calendario electoral. Además, apenas se han entregado las certificaciones por $29 millones. Y en este momento debíamos estar entregando ya los anticipos y convenios firmados con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con IGM, con la integradora de paquete electoral. Miren que el 11 de este mes ya tendrían que empezar a imprimir las papeletas electorales. Actualmente el calendario establece que la consulta se realice el próximo 21 de abril, pero los consejeros ya adelantan que si bien no ejecutar el proceso es ilegal, sí se pueden tomar otras alternativas. Es claro en la ley que se puede suspender por temas de fuerza mayor. Temas de fuerza mayor es la falta de dinero. Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, la solución pasa por el diálogo o que el primer mandatario desista de la consulta y envíe esos temas a la Asamblea. Los rubros más altos que maneja el Consejo Nacional Electoral son pago a Fuerzas Armadas, institución del Estado, pago a la Policía, institución del Estado, pago al IGM, institución del Estado. Entonces bien se podría llegar a unos convenios. De todos modos, el CNE sigue cumpliendo algunos hitos del calendario que no dependen del dinero. La tarde de este jueves calificó a 7 organizaciones políticas y 3 sociales para que hagan campaña por el sí o por el no, que está prevista del 7 al 18 de abril.